Buenos días, queridos amigos, buenos días, amante de la filosofía, que vamos viajando hacia la región del pensamiento con la intención de visitarla y poder observar, y poder gozar de sus lujos, de sus bellezas, de sus principios y de toda su cohesión filosófica y llena de pensamiento. También llena de ilusiones, también llena de emociones, como le sucedía a Nietzsche en los años de formación de su pensamiento. Digamos, en los años de formación, más o menos hasta los 20 años en los que entra en la universidad. Desde los 14 hasta los 20 estudia en la escuela Forta, en la cual va a tener emociones, sentimientos, muchos proyectos y sobre todo mucho entusiasmo por la vida en la que él se estaba moviendo y por la vida que esperaba. En realidad, él se encuentra con dos movimientos importantes de su época, movimientos culturales, movimientos políticos, económicos, sociales y sobre todo también movimientos intelectuales. Dos voy a señalar. Uno que es el movimiento, digamos, que lo mueve el marxismo y que es un movimiento que intenta eliminar la miseria humana, porque la miseria humana en esta época era extraordinaria, profunda, seria. Pensemos, por ejemplo, que en Barcelona, en el 1840-45, por las mañanas iban masas de obreros a la plaza de Cataluña a las 5 de la mañana y allí se acercaban los encargados de recoger a obreros para ir a trabajar en los campos, para ir a trabajar en las fábricas. No los recogían a todos, se llevaban a algunos y otros se quedaban sin trabajar. Pero aquellos que se llevaban y trabajaban, cuando volvían por la tarde, después de haber trabajado todo el día, habían cobrado 6 reales, cuando en realidad un kilo de pan valía 2 reales. La relación os puede dar una idea de la situación catastrófica y de la situación de pobreza y de miseria que existía en estos momentos en Cataluña y en toda Europa. Las ciudades eran centros de pobreza y de miseria, mientras estaban construyendo la gran burguesía. Bien, Nietzsche es sensible a este tipo de problemas. Lo fue también Wagner. Ya veremos en la relación entre Nietzsche y Wagner cómo esto también les preocupa. Pero Nietzsche en realidad no va a seguir esa línea. Nietzsche lo que le interesa a Nietzsche es que el individuo sea libre por dentro de sí, que se libere de todas esas ataduras. Él es un enamorado, él es un defensor del individuo y no de la sociedad, que sería como una especie de ente un poco abstracto. Otro de los movimientos que encuentra Nietzsche y que le van a coger, a enganchar y le va de alguna manera a arrastrar es el movimiento cultural profundo de intelectuales elevados, de poetas, de filósofos, que había en ese momento en Alemania y que consiste en la recuperación del pensamiento griego. Ningún país, ni en ese momento ni nunca, ha tenido una admiración tan grande como la tenía entonces Alemania a la cultura griega de los años alrededor del año del siglo V antes de Jesucristo, la cultura clásica griega. Sienten una admiración extraordinaria y quieren recuperarla, y hay esfuerzos por recuperarla. Nietzsche va a entrar en esta especie de deseo de cohesionar la cultura alemana por medio de la cultura griega antigua. Es verdad que no todos los alemanes defendían esta postura. Había alemanes muy nacionalistas que defendían que Alemania tenía que desarrollarse por sí misma
olvidándose de esa especie de dependencia de lo que era la cultura griega de los siglos IV, V antes de Jesucristo. Bien, Nietzsche efectivamente es seguidor de algunos de los autores que querían que la cultura griega resplandeciera y cohesionara a la cultura alemana, por decirlo rápidamente. En esta época ya Nietzsche tiene admiradores y Nietzsche ya tiene algunos autores que le van a influir seriamente. Voy a señalar solamente 3 autores de carne y hueso y después uno que es mítico. Estos autores de carne y hueso que él admira en sus años de formación, después va a admirar a otros muchos y se va a influenciar por otros muchos, sobre todo por Wagner y Schopenhauer. Pero ahora estos son los siguientes. Primero, Hölderlin. Hölderlin, él conoció sus obras cuando él estaba en la escuela de Forta, cuando él no tenía todavía alrededor de los 16 años. Y queda prendado, queda entusiasmado, queda fascinado. Pero la verdad es que cualquier persona con sensibilidad que estudie a Hölderlin, que lea el Hiperión, tiene que quedar hincado de rodillas ante ese lenguaje, ante esa hermosura, ante esa belleza, ante esa fuerza, ante ese canto delicioso a la naturaleza, a la amistad y sobre todo al amor. Hölderlin también queda prendado con el idealismo, no solamente con estos conceptos que acabo de decir, o estos términos que acabo de decir, sino también con el idealismo. Yo os hago un reto, y es que a ver si sois capaces de encontrar en el Hiperión no ya una palabra elevada, sino una palabra que no sea excelsa, que encaje, que defina, que se refiera perfectamente a los pensamientos profundos y a las expresiones profundas de la naturaleza bella, atractiva, deliciosa. Nietzsche queda prendado y hace un trabajo incluso para clase, un trabajo sobre Hölderlin, y el profesor, que debía de ser bastante, no sé, digámoslo, bastante corto, sino palurdo, este hombre le riñe a Nietzsche y le dice: el autor de este trabajo debía de dedicarse desde ahora en adelante a escribir sobre poetas que de verdad fueran poetas y que no tuvieran tantas fantasías en su cabeza y sobre todo que fueran más alemanes. Nietzsche se enfadó con el profesor y tuvieron una especie de discusiones fuertes. Pero Nietzsche estaba convencido de que había entrado en conocimiento de un autor extraordinario, maravilloso, profundo. Algún día, cuando hablemos sobre el amor, que lo haremos, ya hablaremos sobre el Hiperión de Hölderlin. Otro de los autores que admira es Lord Byron. Lord Byron, evidentemente, que para un personaje como Nietzsche, Lord Byron tiene muchos atractivos. ¿Por qué? Porque era rebelde, porque era rompedor, porque se lanza por Europa a la conquista de lo desconocido. Y esta imagen para Nietzsche cree que está realizando aquello que él quiere, aquella realidad que tiene dentro de sí mismo y que la está expresando y la está realizando. Otro de los personajes es Napoleón. Habla de Napoleón III, pero en realidad creemos que se está refiriendo a Napoleón I. Y el otro personaje que es mítico es Prometeo. Pero como me estoy pasando ya de tiempo y no quiero alargarme, seguiré mañana con el siguiente vídeo, que será el número 9, hablando de estos 3 o 4 personajes que influyen en la vida y en las decisiones de Nietzsche. Muchas gracias. Hasta mañana.